Así que bueno, entramos a la palabra. Aunque estamos hablando del Evangelio del apóstol Pablo, hoy quiero hablar de lo que Santiago y Juan dicen, que es idéntico a lo que Pablo también enseña. Ya usted sabe la dinámica, las aplicaciones de la congregación para ver el bosquejo. Santiago 1:25, ¿por qué estoy usando esto? Porque si usted recuerda, el domingo pasado terminamos con algo que Santiago dijo. Entonces quiero terminar lo de Santiago, porque es parte o es afín con lo que Pablo predicaba. Santiago 1:25 dice, mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace. Ahí le pongo, la semana pasada hablamos de lo que Santiago llama ser hacedores de la palabra y no tan solo oidores, ¿recuerda? También hicimos referencia a, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, pero luego va y se le olvida. Amén. Y no queremos dejar este tema inconcluso. Por eso en el verso 25, Santiago le añade más a su discurso. Él nos explica cómo ser un hacedor eficaz de la palabra. Escuche. Y ahí le pongo una palabra, la palabra que él usa en griego es paracupto. Que paracupto es cuando alguien no solo pasa y se ve en el espejo, sino que se detalla. Creo que en esto nos ganan las mujeres a los hombres. Amén. No es que no hay hombres, no es que falten hombres vanidosos, claro que hay. Amén. Que se asoman y más o menos se ven y dicen, bueno, sí, quedé bien peinado. ¿Ah? Esta camisa o este pantalón o estos zapatos no se me ven bien. ¿Ah? O estoy mal combinado, pero sobre todo las mujeres. El efecto paracupto que usa Santiago aquí es cuando alguien se acerca al espejo para ver bien el detalle. Por eso les digo que en esto nos ganan las mujeres. Cuando se acercan al espejo para delinearse un ojo, ¿usted ha visto? Uno con un pulso que uno dice, eso es de reloj suizo, porque una milésima más adentro se saca el ojo. ¿Sí? Una cosa. Y en el carro con movimiento, ya la chiquilla nuestra le va dando la cosa. Ya llegué y le dije, poquito, poquito. Ya llegando al 13, pero poquito todavía. Pero entonces un día de estos agarró algo y íbamos en el carro y decía, ¿cómo hace mami? Yo dije, cuando llegue al semáforo en rojo, lo que va a tener es una estrella X, porque oiga, una cosa así, ¿ah? Entonces, paracupto es eso, cuando yo me acerco demasiado para ver el detalle. Entonces, Santiago está diciendo que el hacedor es la persona que se acerca al espejo de la palabra para detallarse bien. Amén. Ahí le pongo, esta palabra se refiere a mirar profunda y fijamente, como cuando alguien se inclina para mirar más de cerca. Es la misma palabra que usara el apóstol Juan cuando miraron dentro de la tumba vacía del Señor. ¿Se acuerda? Cuando llegaron a buscar a Jesús porque le dijeron que había resucitado. La palabra que se usa en el evangelio es paracupto. No fue que ellos llegaron y dijeron, parece que no está. No, dice que detallaron el lugar y se dieron cuenta que Jesús había sido retirado de la tumba. Amén. Oiga esto, por favor. Es la misma que usa Pedro cuando dice que los ángeles anhelan mirar en las cosas que son referentes al evangelio. Esa palabra que usa Pedro es paracupto. Ellos no es que anhelan aprenderse la Biblia, no, ellos anhelaran poder mirar profundamente el misterio del evangelio y entender por qué nosotros gozamos de tantos privilegios que ellos no pueden entender. Amén, aleluya. Entonces, o sea que Santiago nos llama a inclinarnos y acercarnos lo suficiente al espejo de la palabra, al punto de que podamos examinar más detalladamente lo que Dios nos está revelando de nosotros mismos. Amados, el problema que menciona Santiago, y hablé el domingo pasado, es que nosotros venimos a la iglesia, escuchamos la palabra. Un día dije esta expresión, dije, si nosotros hubiéramos aplicado por lo menos el 5% de los mensajes que hemos escuchado en nuestra vida, estuviéramos en un nivel de gloria impresionante.
El tema es que nosotros escuchamos un mensaje, nos impresiona en el momento, pero luego nos retiramos. Y como dice Santiago, somos las personas que nos miramos en el espejo, pero inmediatamente nos fuimos y olvidamos lo que vimos. Amén. ¿A quién aquí se le ha olvidado si cerró la puerta o no de la casa? ¿A quién aquí se le ha olvidado y llega y dice, cerré el portón o no lo cerré? ¿Quién aquí se ha devuelto para ver si dejó bien cerrado? Todos, amados. Porque así es como vemos a veces. A los 200 metros, Lucrecia es una que a los 200 metros de algún lado viene y me dice, traje el celular. Ya no, porque ya no, porque ahora le digo, mi amor, llevas el celular, no, el celular. Oye, me pego un susto, mi amor, el celular. Uy, ay, aquí está. Eso es lo que se refiere Santiago cuando dice que nos vemos en el espejo de la palabra, pero no lo hicimos con detenimiento. Es más, nos damos el lujo de decir, ahora vaya, analícelo en su casa. No, de aquí al parqueo, ya usted está olvidando la mitad del mensaje. De aquí a la casa, ya usted va considerando decisiones distintas a las que sintió necesidad de tomar mientras escuchaba la palabra. Así que nosotros necesitamos ser gente que cuando se ve en la palabra, inmediatamente toma las decisiones correctas. Porque de aquí a un rato ya no voy a tomar la decisión que Dios esperaba. ¿Hay alguien ahí? Amén. Entonces hay que acercarse a la palabra, hay que profundizar en lo que Dios me está diciendo con la palabra. Y tengo que tomar las determinaciones inmediatamente. Las cosas no pueden esperar. Porque estamos hablando de nuestra vida eterna. Estamos hablando de la manera en que podremos, oiga esto, en que podremos participar de las bendiciones del reino. Ahí le pongo, me es necesario agregar algo más a esta verdad. Perdón, no, ahí sigue diciendo, amados en el Señor, esta es la característica que marca una diferencia crucial con el oidor. El hacedor se mira en la perfecta ley de la libertad, que no es otra cosa que el evangelio en toda su magnitud. La diferencia entre el que escucha la palabra, yo usé una palabra, una expresión el domingo pasado que quiero subrayar. Tenemos mucha gente iluminada en este reino, pero no transformada. Tenemos mucha gente diciendo, wow, qué tremendo lo que dice la palabra, pero eso que les iluminó la cabeza no les ha transformado en nada. Y nosotros en este reino no ocupamos gente iluminada, ocupamos gente transformada. ¿Y por qué digo que ocupamos? Porque yo siento la responsabilidad de que ustedes y yo podamos ir al cielo. Y no va al cielo la gente iluminada, va al cielo la gente transformada. No, qué tremendo lo que dice la palabra. No me digas lo que la palabra dice, enséñame lo que vives de la palabra. Porque hay mucha gente, hasta ateos, que conocen este discurso. ¿Usted sabe cuánta gente no creyente se matricula en los cursos de teología? ¿Usted sabe que en las universidades estatales dan teología como carrera? ¿Usted cree que todos los que van a recibir teología a la universidad son creyentes? Es más, ¿usted cree que los que dan esas carreras son creyentes y quieren hablarte de Dios? Son impíos, paganos, muchos de ellos ateos. Así que no necesitamos gente iluminada, necesitamos gente transformada. Aleluya, amén. Y esta es la diferencia entre el oidor y el hacedor. Y es una diferencia crucial que marca grandes diferencias. Que el hacedor se mira en la palabra, se contempla con cuidado, percibe los detalles de lo que Dios le quiere decir y toma las decisiones inmediatamente. El oidor solamente se mira un momento y aunque el evangelio le toca o la palabra le toca, se va y olvidó lo que escuchó. Rápidamente pierde la noción de lo que Dios le estaba pidiendo y su vida continúa igual. ¿Por qué? Es solo un oidor. Es alguien, como expliqué la semana pasada sobre lo que Santiago dice, que la palabra oidor en el original es esa persona que va a un curso pero no paga, o solo va de oidor, no va a hacer exámenes, no va a hacer tareas, nadie puede ni siquiera examinar cuánto sabe, solo se sienta y escucha, se levanta y se va, pero nunca habrá manera de saber si aprendió o no aprendió, porque es alguien que llegó de escucha, no tiene ninguna responsabilidad sobre lo que escuchó.
Y así tenemos tanta gente en la iglesia del Señor. Gente que no siente ninguna responsabilidad con lo que escucha de la palabra de Dios. Después de que el Señor habla de la parábola del sembrador, esto lo he explicado muchas veces. Después de que el Señor habla de la parábola del sembrador, que Jesús mismo le explica y dice que son esas personas que escuchan la palabra, pero en diferentes escenarios de su vida, solo uno de los cuatro llega a aceptar la palabra y dice que produce el fruto al 60, al 30, 60 y 100 por uno. Pero inmediatamente después de que dice eso, Jesús dice: por tanto, mirad cómo oís. Y dice: porque con la medida que midas serás medido y se te añadirá. Entonces Jesús no está hablando del que me critica, está hablando del que escucha. Jesús no está hablando del que anda criticando a otros y no se está midiendo, porque cuidado, a como mides te medirán. Uy, el Señor me está hablando de que no critique a otros. No, el Señor nunca habló de los que critican, está hablando de los que escuchan el evangelio y les está diciendo: por tanto, miren cómo escuchan, pónganle atención a lo que están escuchando, porque en la verdad que reciben depende de cómo ustedes midan esa verdad y le respondan a Dios. Así Dios los medirá a ustedes. La respuesta de Dios, o la respuesta que Dios espera al evangelio, a la palabra que yo escuché, es determinante para mi vida, para las promesas que espero de Él y para mi propia salvación. Por tanto, miren cómo escuchan, porque como miden serán medidos y se les añadirá. Esa es la diferencia entre el oidor y el hacedor. El hacedor sabe que después de escuchar la palabra será medido. El oidor pretende no sentir la responsabilidad de ser medido por Dios después de escuchar la palabra. ¿Alguno de ustedes entiende que Dios nos va a juzgar conforme a cada mensaje que hemos escuchado? Y que no tendremos excusa. ¿Sabe hasta qué dice Dios de alguien como yo? Que lo mejor que pude haber hecho es no haberme hecho maestro, porque a los maestros de la palabra se les juzga más. Hermano, ese es el evangelio, la condenación. Usted llámele como le dé la gana, pero lo dice la Biblia. Fue Jesús mismo el que dijo: por tanto, mirad cómo oís. Porque con la medida que mides, se te medirá y se te añadirá. Esto está pesado. Amén. Vuelva a ser la persona que está a su lado y dígale: abra el oídito, porque delante del Señor usted no va a tener excusa. Dígaselo. Amén. Santiago le llama el evangelio de la libertad. Escuche esto: el evangelio de la libertad, o la ley de la libertad. Qué curioso que hay una ley que liberta. Es que los cristianos de hoy en día hemos creído que la gracia es vivir sin ley. Y no. La gracia me da una ley que me liberta. Aleluya. Qué bueno esto. Me es necesario agregarle algo más a esta verdad espiritual. No estamos hablando de un legalismo religioso que pretende ganarse la salvación por medio de obras o de una falsa santidad, como veremos más adelante. Santiago, al decir que es la perfecta ley de la libertad, se está refiriendo a la totalidad de la verdad revelada por Dios a través de Cristo Jesús y del Espíritu Santo. Santiago está diciendo que esa ley no esclaviza, sino que liberta. Amados, siempre que venimos a escuchar la palabra, nos sentamos a leer la palabra, que espero que usted tenga esa práctica en casa, algo tiene Dios que decirme que tiene que producir libertad. Y yo dependo de ser un hacedor para que esa palabra produzca en mi libertad. Amados, seamos honestos y amadas. ¿Cuántas veces Dios nos ha dicho que algo está mal y nos hemos vuelto oidores porque no nos da la gana hacer lo que Dios dice? Seamos honestos, quitémonos la careta de una vez, porque hay gente que ama decir: es que no sabía, es que no sé qué me pasó. No, sí sabes qué te pasó y sí sabías, solo quisiste hacerte el carebarro, la carebarro. Solo quisiste hacerte el sinvergüenza y la sinvergüenza, y quisiste hacer lo que querías hacer cuando te dio la gana, pero sí sabías lo que Dios dijo. Y ojo, lo peor es que sí sentimos el redarguir del Espíritu Santo, pero quisimos acallarlo. Seamos honestos, amados.
Ustedes creen que yo estoy aquí porque ya no peco. Ustedes creen que yo no he oído la voz de Dios antes de. Amén. O alguien aquí podrá llegar y decir, no, Dios guardó silencio. Yo le dije, Señor, sí o no. Y como Dios no dijo nada, yo dije, es sí. No. Dios nunca guarda silencio, pero nosotros siempre queremos que lo haga. Y cuando no conseguimos que guarde silencio, entonces hacemos caso omiso de su voz. ¿Hay alguien ahí o me quedé solito? Amén. Santiago está diciendo que esta ley de Dios liberta. Santo, oiga. Yo a veces he dicho que los dos mejores escenarios para que el Señor viniera serían en uno de esos días soleados que se ve todo hasta amarillito, casi divinamente celestial. O en una tormenta de esta. Usted sabe que en uno de estos truenos y un baldazo desaparezca una millonada de la humanidad. Esto sería dramático, sería un buen escenario de terror. Entonces cuando yo oigo esto, yo digo, vendrá Cristo. Aleluya. Amén. Claro, perdón, me adelanté. Oiga esto. Claro que los creyentes fallamos. Perdón, ahí le pongo. Amado, esto que dice Santiago es simple y revelador. Quien se mira en la palabra y continúa mirándose detenidamente en ella será bendecido con libertad y verá en sí mismo los efectos sanadores de la verdadera conversión. Claro que los creyentes fallamos y algunas veces lo hacemos de la peor manera posible, pero aún en esos casos, los creyentes verdaderos sentirán la necesidad repentina y tendrán la disposición y motivación de ser hacedores. ¿Sabe cuál es una de las diferencias más impactantes entre el hacedor y el oidor? Que el oidor sabe y escucha, pero no le importa. Igual lo va a hacer. El hacedor falla como cualquier humano, pero inmediatamente siente la necesidad de correr a Dios. Esa fue la gran diferencia entre David y otros reyes, que mientras otros reyes de Israel pecaron a más no poder, David sintió que su vida se secaba. Y la frase más dramática de David para mí en ese Salmo 51 es: vuélveme el gozo de tu salvación. Porque no hay peor cosa para el hacedor que no sentir a Dios ahí. En cambio el oidor ni se dio cuenta cuando Dios se fue. El oidor solamente de vez en cuando siente remordimiento, pero no siente arrepentimiento. Aleluya. Amén. Ahí le pongo, ¿podrá la fe salvarle? Es lo que dice Santiago 2:14. Escuche, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Es una pregunta. Ahora, sumemos esto a lo que dice Juan. Oiga, Juancito era tan amoroso, pero era tan fino para Juan. El apóstol Juan era de esos que, voy a decir esto con mucho respeto, a usted le mientan la mama y usted se va pensando, ¿me lamentó o no me lamentó? Pablo no, Pablo lamentaba y usted se iba ofendido. Pero Juan no. Oiga Juan, oiga cómo empieza. Hijitos míos, ve qué bonito. ¿Eh? Pablo hubiera dicho hijos de su mamá. ¿Ah? Juan, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiera pecado, abogado tiene para con el Padre a Jesucristo el justo. Wow, lindo, maravilloso. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y en esto sabemos, escucha, aquí es donde Juan empieza a ponerle el balance a esto. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. El que dice yo no le conozco y no guarda sus mandamientos, perdón, el que dice yo le conozco, pero no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Porque el que guarda su palabra, en verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Entonces no solo Santiago habla de un evangelio que produce obras. No solo Pablo habla de un evangelio donde la gente que transita con verdad está produciendo obras de un verdadero creyente.
Juan también dice que sí tenemos abogado para con el Padre, amados. A ver, amados, yo no estoy aquí poniéndole a usted la cara que no tengo. Todos somos pecadores o todos pecamos, pero no somos practicantes del pecado. Y claro que nos equivocamos más de una vez en el camino, pero ojo, cuando lo hacemos tenemos un abogado que es Cristo Jesús delante de Dios. Pero escuche esto, ese abogado no representa a todos, ese abogado representa a aquellas personas que guardan sus mandamientos. Porque yo no puedo ser el abogado de un asesino, porque yo no puedo ser el abogado de un violador, porque yo no puedo ser el abogado de un ladrón. ¿Qué voy a ir a decir a la corte? A mentir y a decir que esa persona es buena cuando ha sido alguien terrible. No puedo, pero sí puedo ser el abogado de alguien que cometió un error. ¿Me entienden esto? No puedo ser el abogado de un asesino, pero puedo ser el abogado de alguien que en un momento de cólera, siendo una buena persona, mató a alguien. No puedo ser el abogado de un ladrón, pero sí puedo ser el abogado de alguien que en una situación difícil hurtó. Yo no puedo pedirle a Jesús que sea mi abogado porque soy un pecador al que le encanta pecar. Él dice, tenemos abogado a Jesucristo, pero ese abogado es para quienes guardan sus mandamientos. Hay alguien ahí, yo me quedé solito. Es que nosotros hemos querido hacer de Jesús el abogado de delincuentes. Y Él no es el abogado de ningún delincuente. Él es el abogado de gente justa y buena que cometió un error. Hay alguien ahí, yo me quedé solito. Es que nos encanta hablar de la gracia, pero no nos encanta hablar de la responsabilidad que viene con ella. Yo les he contado infinidad de veces que en la iglesia donde nos convertimos, un día se nos ocurrió, alguien, un hermano muy conocido acá, nos dijo, estábamos muy jóvenes. Él se acababa de casar, los demás solteros, y llega y nos dice, yo me pasé de casa y nadie ha ido a orar por mí, por la casa, y nos fuimos varios. Y allá entrando a la Peregrina en San José nos va chocando un carro, nos va pegando contra un poste, casi nos matamos todos. Salimos entre los 10 peores accidentes de ese año en Canal 7. Éramos como el sexto. Cuando llega el policía de tránsito, el que nos dio venía borrachititico, pero había un problema. El que venía manejando el carro no tenía licencia, el de nosotros. El tráfico se metió a emergencias y nos decía alguno que tenga licencia, y le pongo que era el chofer para no cocinarlo a él porque el otro venía borracho, es el culpable. Pero ninguno tenía licencia. Pasó, uno quedó afectado de la columna por un rato, otro perdió 2 dientes y le sajaron la ceja. Yo quebrado en 2 partes de esta pierna, etcétera. Pasó el tiempo, al carro le dieron pérdida total. Lo peor es que era prestado. Sí. A los meses empiezan a llegarme citaciones a la casa. Pero ya había pasado bastante, casi un año. Empiezan a llegarme citaciones de la medicatura forense, que tenía que presentarme en el OIJ, y yo dije, yo no voy a ir. Me llegó un segundo telegrama, imagínense cuándo fue eso, que me mandaron un telegrama. Segundo telegrama, tercer telegrama, yo no sé, llevamos como por 5 o 6 telegramas, cuando el último que me mandaron, donde ya sí me decidí a ir, decía, si usted no se presenta, lo mandaremos a traer con la policía. Y le pregunté a alguien que sabía y me dijo, es desacato a la autoridad y a usted de su casa lo sacan esposado. Y yo dije, no, si ya es tan bárbaro, así cualquiera va. Por las buenas cualquiera va. Así cambia la cosa, dijo aquel. Así que me fui a la medicatura forense, me revisaron todo, me tomaron declaraciones, y cuando me estaban tomando declaraciones, yo le pregunté al muchacho que estaba tomando la declaración y le digo, mire, ¿por qué me han citado tanto? La persona que iba manejando es un amigo, es un conocido, y nadie lo demandó. Y entonces me responde la persona y me dice, esto es una demanda de oficio.
Una demanda de oficio es cuando el gobierno es quien demanda. Y me dice, porque él no tenía licencia y el gobierno lo tiene demandado por intento de asesinato. Yo no sé si usted sabía que manejar sin licencia y que usted tenga un accidente con gente allí, el gobierno de oficio le demanda por intentar asesinar a las personas que iban con usted. Para mí eso era nuevo. Después de eso yo dije, caray, o sea, amén. Así de pesado es el asunto. Hay más de uno diciendo, ay Dios mío. Bueno, oiga esto. Yo sé que estamos lidiando con el aguacero, pero escuche esto. Amados, escuche esto, por favor, en el nombre de Jesús. Hay una ley de oficio en este reino. Y la ley de oficio es que Dios recibirá por testimonio el que Jesús te defiende y me defienda, siempre y cuando usted y yo somos fieles a sus mandamientos y nos equivocamos. Pero no pretendamos que Dios nos defienda cuando usted y yo, conociendo la palabra, hemos sido oidores y seguimos haciendo lo que a Él no le agrada. ¿Hay alguien ahí o me quedé solito? Lo dice Juan. Juan dice, el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Escuche, ¿cuál verdad? ¿Cuál verdad? Jesús dijo, mi palabra es verdad. Lo que Juan está diciendo, quien dice que le conoce pero no hace lo que él dice, uno, es mentiroso. ¿Usted cree que los mentirosos heredan el reino de los cielos? No. Dos, ¿por qué no? Porque la verdad, Jesús, su palabra, no está en esa persona. Por eso es que Santiago dice, ¿le salvará la fe? Déjeme contarle algo más. Amado, esto está pesado, pero vea lo que dice Jesús, para que vea que no solo Juan y no solo Santiago. Jesús lo dijo. Jesús dijo, por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buen fruto, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. Ojo. Ya no es solo Juan, ya no es solo Santiago, ya no es solo Pablo, es Jesús. ¿Hay alguien ahí? Hermano, yo soy un cristiano, mega cristiano, hiper cristiano, requete, reconta cristiano. Solamente paso pecando en esto. La verdad no está en ti. Pero Jesús es mi abogado si guarda sus mandamientos. Porque la gracia nos cuida de los errores que cometemos. Por eso Hebreos dice, ay del que peca deliberadamente. Porque una cosa es quien comete errores, para esos todas las garantías del evangelio están. Pero para quien peca deliberadamente y sabe que anda mal, pero aún así se dice cristiano, está muy equivocado. Juan dice, es mentiroso, la verdad no está en él. Amado, usted está pesado, ¿verdad que sí? Amados, escúcheme por favor. Yo no quiero que usted salga de aquí con una falsa expectativa de la gracia. La gracia, amados, es lo que nos ha sostenido toda la vida. Hemos cometido errores a más no poder a lo largo de casi 30 años de ser cristianos. Y la gracia es lo único que nos ha sostenido, nos ha perdonado y nos ha acercado de nuevo al Señor. Pero si hay algo que tenemos que reconocer la gente que ama a Dios es que somos hacedores. Que siempre ha habido un intento por hacer la palabra de Dios, la voluntad del Señor, y que a veces, claro que nos equivocamos, a veces nos gana la tentación, a veces nos gana la carne, a veces nos gana el consejo del diablo, pero rápidamente el Espíritu Santo nos hace recapacitar y volvemos, y cuando volvemos, claro que Jesucristo es nuestro abogado, porque somos gente que ha hecho la palabra, que comete errores, pero no existe este abogado ni esta gracia para personas que son mentirosas y que la verdad no está en ellos. ¿Hay alguien ahí o me quedé solito? ¿Sabe? Una vez vendí un carro
Alguien me vendió un carro en las épocas en que en Costa Rica existía algo que se llamaba la carta de venta. La carta de venta era que usted, ¿te acuerdas, amado? Que gloria a Dios, usted firmaba una carta y decía, le vendo a fulano de tal el carro, y usted andaba el carro de por vida con esa carta de venta. Entonces, si a usted llegaba y le decían, sí, el título de propiedad está a nombre de otro, pero yo tengo una carta de venta, el carro es mío. Y cuando usted lo vendía, usted le hacía una carta de venta a la otra persona. O sea, el dueño ya se había muerto, pero ese carro andaba con cartas de venta. Así que cuando compré el carro, la persona que me lo vendió, cristianos, aleluya, me dijeron, conocemos al dueño, el dueño está listo para firmar en el momento en que usted quiera hacerle el traspaso al carro, etcétera, etcétera, etcétera. Total que vendimos el carro. Hermanos, y como ustedes saben que Dios siempre protege las cosas que son de sus hijos, pero no tiene que proteger las de quien no son sus hijos. Cuando yo vendí el carro, se lo vendí a un impío. Y cuando yo vendí el carro y el impío lo recibió, Dios llegó y dijo, ya no es mío. Y le empezó a fallar todo al bandido carro. Mire, amados, delante de Dios estoy. Ahí está Lucrecia. Yo iba y la dejaba a San José, regresaba a la Juela, iba y le recogía y regresaba con ella. Así era todos los días, 5 días de la semana. Y ese carro no fallaba nunca. Apenas lo vendí, el hombre viene y me dice, mi amor, me le bajas un poquitín, estoy muy... Apenas vengo y lo vendo, ve el hombre por la pista y dice que le suena ¡plá! Se asoma por el retrovisor y ve que dejó algo botado. Mi amor, sigue muy duro, es que estoy muy duro afuera. Santo, gracias, ahora sí, ahora sí. Y él me dice, yo dije, bueno, el carro se me está haciendo algo raro, pero la verdad es que a donde voy, paro y reviso. Cuando llega y a los 200 metros le hace ¡plá! Y vuelve a ver por el retrovisor y había dejado otra pieza botada. Dice que el carro se le hacía así. Las barras de retenedoras se las voló. Oiga, ese carro anduvo con nosotros por años. Y cuando lo vendí, ese hombre pasó de 40 que yo le ponía a ponerle aceite de transmisión al motor para andarlo. Lo quemaba y lo botaba el aceite. Cuando el hombre llega y me dice, yo le decía, no sé qué le pasa a ese carro porque con nosotros funcionó bien. Así que el hombre se quería deshacer de él y me dice, alguien me lo va a comprar, pero necesitamos hacerle el traspaso. Yo llego y le digo, lo llevo donde la persona que me lo vendió, que tiene la carta de venta. Resulta que ellos no tenían la carta de venta y me habían dicho que sí la tenían. Empezamos a buscar, la persona ya había fallecido en Punta Arenas, no sé en dónde, el hombre no aparecía. El tipo empezó a decir que yo lo había estafado. Bueno, de todo dijo. Ahora la pregunta es, ¿soy un estafador? No. ¿Vendí el carro pensando que estaba bien? Sí. ¿El carro le falló al hombre? Sí. ¿El tipo pensó que yo era un estafador? Sí, pero no lo era. Para alguien como yo, hay ciertas leyes de protección, porque tengo una hoja de delincuencia en blanco, porque no me dedico a estas cosas. Así que cuando yo vaya a una corte porque le vendí el carro al hombre y le falló, el juez puede entender que yo soy una buena persona, que algo malo pasó. Pero si yo voy a la corte y en mi hoja de delincuencia aparece que he estafado a medio país, ¿usted cree que el juez va a ser considerado conmigo cuando ve que me está demandando a alguien y que yo tengo toda una ola de crimen en estafas? Lo que está diciendo Juan aquí es, quien dice que ama a Dios, pero no guarda sus mandamientos, es mentiroso. Y la verdad de Cristo no está en él. O sea, es un delincuente que quiere hacerse pasar, una delincuente que quiere hacerse pasar como alguien en el camino, pero no lo es. No tiene a Cristo por abogado. Amado y amada en el Señor. Uy. Bueno, igual no se pueden ir porque está lloviendo. Gloria a Dios.
Y hay tamalitos y otras cosas ahí para comer ahora. ¿Cuánto cuestan? Nada. Usted solamente desabróchese los botones de aquí porque nos vamos a ir gorditos. Amados y amadas, en el pseudoevangelio que se predica hoy, hemos hecho a Cristo abogado de todos los criminales que existen, pero sin arrepentirse. Y Cristo es abogado de la gente arrepentida que está siendo hacedora de sus mandamientos. Esta es la ley que liberta. Ahí le pongo Santiago, Juan y Jesús describen a la persona que dice ser creyente, pero carece de las evidencias y también también cuestionan la autenticidad de la fe de ese creyente porque no produce los frutos. Ahí le pongo algo, escucha. Cuando Santiago usa esta expresión, ¿le salvará la fe o la fe le salvará? Santiago en el original está usando una palabrita que es de negación. Como cuando usted viene y le pregunta a alguien, ¿esto se me ve feo? O ahí la pregunta da a entender que usted está esperando que le digan un sí o un no. Pero si usted hace esta pregunta, ¿verdad que se me ve feo? Usted está metiendo la respuesta negativa o afirmativa dentro de la pregunta. Y eso es lo que está pasando en el original de esta pregunta. La pregunta que Santiago está haciendo no es para ver si usted y yo decidimos si se salva o no se salva. La respuesta tiene una negación interna dentro de la pregunta. Lo que Santiago realmente está preguntando es, ¿verdad que esa fe no salva? ¿O verdad que esa fe no le va a salvar? ¿O verdad que la fe no le va a salvar? Santiago no está preguntando, Santiago está afirmando que quien dice ser de Cristo, pero vive mentirosamente y la verdad no está en él o en ella, es una persona a la que la fe no le va a salvar. Esto está pesado. Hay alguien ahí, yo me quedé solito. Amén. Porque Santiago está interpretando que quien dice estar en Cristo, pero no hace las cosas que Dios dice, ni da los frutos correctos de un creyente y una creyente, no es una persona que sea salva. Usted no se ha dado cuenta cómo nosotros hemos rebajado el evangelio de tal manera que hoy tenemos cristianos espirituales y cristianos no tan espirituales. Tenemos cristianos carnales y cristianos en el espíritu. Pero la Biblia en ningún lado autoriza a los cristianos carnales. La Biblia dice que hay carnales y hay espirituales. Y que el carnal es mundano y que el espiritual es creyente. Pero nosotros hemos diluido esto de tal manera que hay cristianos que están en el aro, como decimos en Costa Rica. Es esa gente, yo creo que se va a salvar porque la gracia de Dios. Lo que no hemos entendido es que hay hacedores y hay oidores. Y los oidores no son parte del reino, solo son gente que comparte nuestra cultura, que le gusta nuestra filosofía de vida, pero no están contados en el remanente del reino. Que cuando suene la trompeta, quienes se van son los hacedores, no los oidores. Hay alguien ahí, yo me quedé solito. Que en este reino hay gente que vive en verdad y gente que vive en mentira. Que hay gente que tiene la verdad en sus corazones y que guardan sus mandamientos, aunque en su humanidad fallan o fallamos. Pero hay personas que viven en la mentira, que la verdad no está en ellos y en ellas y que se deleitan en estar fallando. Tanto. Le entrego una verdad espiritual más. Santiago está diciendo que donde no hay frutos, debemos asumir que tampoco existe la fe en Jesucristo. Y donde no está la fe, tampoco habrá salvación y vida eterna. Y termino con esto: fe muerta. Santiago 2:20. Mas ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? Santiago siente que la persona cuya fe no produce los frutos correctos tiene una fe vacía, defectuosa, fraudulenta, fingida y muerta. El juego de palabras que usa Santiago en este verso 20 implica una falta de disposición de la persona a enfrentarse a la verdad revelada.
Es un asunto de no reconocer y asumir el mandamiento divino e implica una perversidad interior en dicha persona. Cuando Santiago dice, ¿quieres saber, hombre vano? Ese quieres saber. En el original, Santiago está diciendo, si no estás aceptando lo que Dios dice y estás viviendo como Él dice, hay una perversidad en tu alma que te delata como mentiroso. Hay alguien ahí, yo me quedé solito. A ver, amados, yo no solo les estoy predicando a ustedes, me estoy predicando a mí. A ver, por un instante, ayúdeme a predicar, ya voy a terminar. A ver, ¿no hemos en algún momento nosotros decidido no hacer lo que Dios dice? Aquí, présteme atención. ¿Será que usted o yo en algún momento no hemos dicho, yo sé lo que Dios dice, pero esto es lo que yo voy a hacer? No lo hemos hecho. ¿Y eso qué es? Que yo pobrecito, el diablo me engañó. No, es que hay una perversidad en mí que se revela contra Dios. ¿Hay alguien ahí? Y esa perversidad solo revela que vivo en mentira. Vuelvo a lo mismo, amados, vuelvo a lo mismo. Es que los hacedores, las hacedoras de la palabra son gente que falla, que peca, pero inmediatamente hay un redarguir del Espíritu Santo y dicen, no, esto no puede volver a pasar. Van a Dios, se arrepienten, hacen todo lo posible por salirse de aquella situación, van a luchar. Hay una situación en sus corazones que las lleva a luchar, a salirse del pecado en el que están, porque son conscientes de lo que la palabra de Dios dice, porque son conscientes de que no importa si me agarran o no me agarran, es que yo no puedo fallarle a mi Dios. Pero hay personas que saben que están fallando, hay personas que saben que están pecando y vienen a la congregación o van a las iglesias, adoran igual, alaban igual, sirven igual, pero saben que su condición es mentirosa y no quieren hacer nada por repararlo. De vez en cuando escuchan un mensaje que les produce cierto arrepentimiento, pero cuando se ven en la palabra, en lugar de tomar las decisiones de una vez, se retiran y dicen, luego tomo la decisión, y se les empieza a borrar el mensaje de sus corazones, de manera que no hacen lo que Dios les estaba revelando que hicieran con sus vidas. Así que siguen en su pecado, mientras que las personas que son hacedoras escuchan un mensaje de estos e inmediatamente el Espíritu Santo les pone a mirarse de cerca y a tomar las decisiones de una vez, porque esto no se trata de para mañana. ¿Hay alguien ahí? Y el diablo lucha por hacer que tú pases de ser un hacedor a ser un oidor. Porque los hacedores son gente que vive en verdad. Los oidores son mentirosos. La verdad no mora en ellos. Así que no tienen a Jesucristo por abogado. Porque quien no tenga la verdad morando en él o en ella, no es parte del reino. Aunque le guste nuestro estilo de vida, aunque le guste nuestra filosofía de vida, aunque le gusten nuestros himnos, aunque le guste congeniar con los cristianos, cuando suene la trompeta, esa gente no se va. Esto está pesado. Yo creo en la gracia. Sé que la gracia es lo que nos sostiene. Pero hay gente que ha hecho de la gracia el escape de los pecadores, que no se arrepienten, sino que quieren seguir pecando. Y la gracia no es eso. Yo no puedo ir a la corte y que el juez me declare inocente después de haber matado a 20 y salir diciendo, ahora que me declararon inocente voy a echarme otros 10. Lo que Dios espera es que si Él me declaró inocente, salga de allí para tener una nueva vida, no la vida de siempre. ¿Hay alguien ahí? Santiago 20 implica una falta de disposición de la persona a enfrentarse a la verdad revelada. ¿Se acuerda que una vez predicando dije esto? La justificación desactiva la verdad de Dios. No, pero es que cuando yo me autojustifico, la verdad de Dios queda desactivada. No, sí, pero mañana estás desactivando la verdad de Dios.
No, sí, yo sé, pero es que tienen que entender mi condición. Si la Biblia dice que está mal, está mal. Nadie tiene que entender tu condición o mi condición. Lo que es pecado, es pecado. Lo que está fuera de la voluntad de Dios, está fuera de la voluntad de Dios. Con esto no se juega. No, pero la gracia. Quienes guardan sus mandamientos tienen a Jesús por abogado. Porque Juan, después de decir que Jesús es el abogado para nuestros pecados, dice que los cristianos guardan sus mandamientos. Qué fuerte, amados. Es que hemos querido interpretar la Biblia lo que nos da la gana. Si usted quiere encontrar en la Biblia el verso para matar a alguien, lo va a encontrar. Si usted quiere encontrar en la Biblia el verso para caer en adulterio, lo va a encontrar. Si usted quiere encontrar en la Biblia el verso para robarle a alguien, lo va a encontrar. ¿Sabe que hay un verso en la Biblia que dice: no seas demasiado justo porque te destruirás a ti mismo? Y estaba en una reunión de pastores y un pastor citó el verso. ¿Cómo? Sí, la misma expresión que algunos están poniendo. ¿Eso está en la Biblia? Y el pastor que lo citó, otro que estaba en la reunión, llegó y le dijo: amado, ¿dónde está ese verso en la Biblia? Y el pastor que lo citó llegó y le dijo: a un hombre como usted, yo nunca le diré dónde está. ¿Sabe qué le estaba diciendo? Porque quien quiere encontrar en la Biblia cosas, encuentra lo que quiera. Pero los hacedores no buscan el verso para el pretexto. Los hacedores leen la Biblia y, teniendo una cosmovisión de todo lo que dice, saben vivir por la ley de Dios. La gente que quiere un pretexto para vivir como les da la gana, han hecho de la gracia una cueva de ladrones. Pero la gente que son hacedores de la palabra han hecho de la gracia el escape para poder vivir para Dios. Mientras los oidores están viendo la manera de que Dios perdone todos sus pecados, los hacedores saben que si no fuera por su gracia, hubieran sido desechados. Pero toda la vida, como Pablo, son hombres que dicen: miserable hombre de mí, ¿cuándo voy a ser libre de este cuerpo de muerte? Y mantienen una lucha constante contra el pecado, porque aunque usted no lo crea, a todos el diablo nos tienta. Amén. A todos el diablo nos pone oportunidades. Cuando yo oigo y me dicen: fulano cayó en adulterio, la primera expresión que sale de mi boca es: Dios tenga misericordia de mí. Y después de decirlo, me llevo en el carro a todas las hermanas de la congregación. No. Soy un hombre consciente de la familia de donde viene. Porque si hay algo que he identificado en mi vida, es que el diablo quiere atarme a todos los pecados que han habido en mi familia. Y en mi familia el adulterio fue el top del top 10. Así que usted siempre me ve con la doña. Cuando ya se ocupa, porque tampoco voy a ser un ingrato, está cayendo un aguacero y yo le digo: hermana, no, tampoco. Pero tengo mucho cuidado. Usted nunca me va a ver a mí en el carro con nadie. Siempre ando solito. En emergencias se hace. Tengo en el reino de los cielos hermanas en Cristo muy lindas y maravillosas. No tengo amigas. Hermano, ¿por qué? Porque sé de dónde vengo y no voy para el mismo lugar que todos ellos. Si en mi caso hubieran habido ladrones, ¿usted cree que yo anduviera recibiéndole dinero a alguien? Nada, yo guarde. Los cristianos somos gente que sabemos dónde radican los pecados de la familia y sabemos a lo que el diablo nos quiere atar también y le huimos a eso. Hermano, usted es muy fuerte. No, solo tengo el consejo de José en la Biblia. Aquí hay que correr porque, patitas, pa' que te quiero. Decían los chiquillos antes, ¿se acuerda? Aquí hay que correr. ¿Qué hace un chavalo que sabe y una chavala que sabe que en su familia han habido grandes problemas de adulterio, mensajeándose con un hermano y una hermana de la congregación a altas horas de la noche? Olvídate.
¿Por qué no sos un niño normal? ¿Hay alguien ahí? Como yo he dicho muchas veces, ¿qué haces invitando o recibiendo invitaciones a tomar cafecito? Es una hermana de la iglesia, vamos a irnos a tomar un café, esa planta del demonio. Ha metido en adulterio y fornicación a más de uno, todo empezó con un café. ¿Ah? Nada más inocente y más peligroso que un café. ¿A que sí? Si yo les contara a ustedes las historias que he recompilado a lo largo de mi vida, donde todo empezó con un café, les podría hablar de alguien, persona que le servía a Dios junto a nosotros. Un tipo casado de la iglesia, porque aunque usted no lo crea, voy a decir esto con peligro, aunque usted no lo crea, el diablo llega primero a la iglesia. Ahora todos llegamos tarde, porque el que llega primero es el diablo. No, oiga. El que llegó temprano, ¿quién llegó? El diablo. Ah, sí. Oiga. Por eso dije, voy a decir esto con mucho cuidado. Uy, curioso, sí, curioso. Ya no me siento mal por llegar tarde, dice el hermano. Curioso. Ese día el hombre andaba por ahí, invitó a la hermanita de la congregación a tomarse un café, es lo que le digo. ¿Qué hace un hombre casado invitando a una mujer a tomar café? ¿Por qué no sacó el tiempo y llevó a su esposa? Si tenía plata para invitar a alguien, ¿por qué no invitaste a tu esposa? Hay alguien ahí, yo me quedé solito. Es que hay gente que no ve. Todo empezó con un café. Hoy es una muchacha que no se logró levantar nunca más. El tipo la arrastró a una vida de pecado. ¿Qué hace una muchacha soltera o casada invitándole una invitación a un hombre casado? Hermano, era inocente. El diablo no está pensando nada inocente. Somos nosotros. Hay alguien ahí, yo me quedé solito. Mire, yo había pensado que iba a terminar temprano y no va a terminar más tarde, pero bueno, gloria a Dios. Termino con esto. Oiga esto. La palabra muerte significa estéril o improductivo. Por lo que Santiago no está contrastando dos métodos de salvación, que serían la fe y las obras, sino que está exponiendo los dos tipos de fe, una que salva y otra que está muerta. Lo que la gente no ha entendido es que Santiago no está expresando si la gente se salva por obras o no. Lo que Santiago está exponiendo es a la gente que cree que se va a salvar con una fe que no salva porque está muerta y gente que tiene una fe que está viva. Que Santiago lo que está diciendo es que la gente que tiene una fe viva produce como resultado de su fe las obras típicas de un creyente y una creyente en Cristo. Y que la persona que tiene una fe muerta va a producir las obras correctas de alguien que tiene una fe errada. Así que, amados, hoy, yo sé, mire, yo sé que si yo predicara de cuentas en dólares y euros y carros último modelo y casas en Bariloche o en bosques de Lindora o qué sé yo sé que esta congregación estaría así. Un día llegué de visita a una iglesia muy grande de Costa Rica y me topé con unos personajes de la farándula tica, o sea, nadie. Costa Rica, farándula, o sea, bola de... Pero quieren ponerle, o sea, en Costa Rica farándula. Bueno, pero, amados, si voy llegando a la congregación esta y me voy topando con dos personajes de la farándula tica. Y me impresionó tanto cuando me dijeron que esos dos personajes se congregaban ahí desde hacía 2 años. Y ya te hace el mira.
¿Han leído tía Selmira? No, ustedes no saben lo que es bueno en chismes. Tía Selmira ya había salido diciendo que el tipo que tenía 2 años de congregarse ahí había dejado a la doña hacía 2 meses por irse con otra modelo. Pero me lo topé allí. Es cristiano. Wow. Porque he estado en congregaciones donde te ministran desde el altar personas con problemas de homosexualismo. Porque he tenido que ir a predicar a iglesias donde la gente de la alabanza o diáconos o qué sé yo, al tipo, a la tipa se le ocurrió cambiar de marido o de esposa ahí mismo dentro de los mismos hermanos, así que dejó a la otra para irse con el otro, dejando a sus hijos, etcétera. Porque me ha tocado llegar a iglesias a ministrar donde el tipo se acaba de ir con otra doña, dejó a la familia botada, pero él es apóstol y ella es profeta. ¿Qué les dices? ¿Qué evangelio les predicas cuando él es apóstol, pero dejó a la doña con los hijos y ella es profeta? Ey, no, nada, está con candado. Esa es la puerta negra cerrada con 3 candados. ¿Ah? ¿Qué les dices? ¿Qué evangelio les dices al apóstol y a la profeta? Cuando usted le dice, hermano, está en adulterio, la profeta te ha hecho una profecía. Y el apóstol te da un fundamento bíblico de por qué se pudo ir con la doña de otro. Esa no es la iglesia de Jesucristo. Esa es una iglesia que abusó de la gracia y que está cometiendo pecados porque le da la gana. Y que cuando Cristo venga, es gente que espera ser levantada, pero no van a ser levantados porque los levantados son personas que viven en verdad, porque la verdad mora en ellos. Y yo sé que pueden haber ministros, hombres y mujeres de Dios que cometan un error y caigan. Pero opa, levántate y restaura tu familia. Porque esto no es de sinvergüenzas ni de carebarros. Porque yo he tenido que predicar en iglesias donde los pastores han estafado a la gente. ¿Sabe que me tocó orar por una gente que el pastor les quitó la casa, el carro? Claro, antes de orar por ellos me dio ganas de cachetearlos primero, por brutos. Porque me tocó llegar a una iglesia a predicar donde se me acerca una mamá con una muchacha joven. Y la muchacha joven empieza a decirme que el pastor abusaba de ella porque al pastor Dios le reveló que ella tenía que ser su mujer. Y uno dice, ¿esto es el evangelio y la iglesia? No. Pero es que nos hemos llenado de un evangelio que pretende tapar lo intapable. Yo prefiero que no seamos muchos, pero que usted escuche la verdad y que de aquí salgamos ajustando lo que hay que ajustar. Amén. La gente de Dios es gente que vive en santidad. Es la gente que se guarda para el Señor. Amén. Amén. Aleluya. En el nombre de Cristo Jesús. Vamos a orar. Después de orar, amados, allá atrás hay cafecito. Va a ser aquí. Bueno, aquí va a ser. Va a haber, hay cafecito, agua dulce, tamales. Por ahí alguien habló de un pinto, de cajetas y no sé qué. Hay varias cositas. A ver, hasta agotar existencias. Si no le tocó huevito, perdón. Huevos y salchichón, sí, huevos con salchichón está raro. Huevos, salchichón, oiga, a ver, si no le alcanzó, pues ni modo, o sea, entre varios pusieron cosas para venir a. ¿Cuánto cuesta? Nada, nada, venga, quédese, comamos, disfrutemos, amén. Vamos a comer estilo patria, aleluya, amén. Gloria a Dios. Y después de haber comido bastante, nada más tico que una salandrios. Aleluya. Nada más tico que una salandrios para que se le baje. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Dios mío, necesitamos volver a los fundamentos. Necesitamos, Señor, mirar hacia el Evangelio, pero mirar en el espejo completo.
No podemos, Señor, seguirnos tapando. No podemos seguir cubriendo un estilo de vida que no apruebas. Hoy te pido que nos perdones y que nos ayudes. Hoy te pido, Señor, que nos levantes, que nos restaures y que hoy podamos tomar las decisiones correctas aquí de una. No vamos a esperar a más tarde ni a mañana. Las decisiones se toman ya, porque tú estás hablando ya. Así que, Padre, en el nombre de Jesús, sí, Señor, hallamos en nosotros la ley del Espíritu y la ley del pecado. Pero aún así, Señor, nuestra lucha en el Espíritu es por no permitir que el pecado se enseñoree de nosotros. Porque hemos decidido en nuestro corazón serte fieles, obedientes, vivir como tú dices que debemos de vivir.